Buenas tardes, mi nombre es Jan Martínez Loera y en este video voy a hablar acerca del tema que elegí, el cual es el viaje y la evolución del pensamiento. Ok, para empezar voy a dar mi tabla de contenidos y cómo está dividido el video. Primero voy a dar una breve introducción, después voy a hablar acerca del tema principal, que es el viaje y el inicio de la evolución del pensamiento antropológico. Y para terminar voy a dar mis conclusiones y la bibliografía. En el segundo punto va a estar dividido en varios subpuntos, los cuales voy a tocar, en donde voy a hablar acerca de la visión del viaje y cómo se veía el viaje en siglos atrás, la importancia de tanto para la protoantropología como para los primeros antropólogos científicos y cómo es que utilizaban los datos que traían los viajeros para poder hacer sus estudios descriptivos. Después voy a hablar acerca de la llegada de la ilustración y todas estas corrientes de pensamiento, como el romanticismo y el positivismo, que terminaron en un método científico, el cual dio pauta a la primera escuela de pensamiento antropológico, que fue el evolucionismo. Como sabemos, dentro de la historia de la antropología, el viaje fungió como la principal fuente de información, en donde actualmente el antropólogo desarrolla sus habilidades en lo que conocemos ahora como el trabajo de campo, en donde con métodos se busca recolectar información y datos que puedan servir para responder preguntas de investigación con un fin específico. Pero siglos atrás podemos observar también los pioneros del viaje, los cuales son muy importantes, como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas o Marco Polo, quienes fueron autores que vimos en el curso, donde podemos encontrar escritos y experiencias los cuales nos dieron tres puntos muy importantes, que son sus perspectivas frente a la otredad, una ventana hacia los grupos humanos del pasado y una protoantropología, lo cual, o sea, sí considero muy importante mencionar, ya que el viaje empezó gracias a ellos, gracias a estos personajes, los cuales fungieron un papel muy importante para la creación de la antropología, dando estos primeros saltos y empezando a hacer descripciones acerca de lo que veían en sus viajes. Y justamente creo que aquí hay una idea muy, muy interesante, que es la creación de los diarios de campo, que es algo que actualmente se sigue ocupando en la antropología y en todos estos estudios que se hacen en los trabajos de campo. Empezamos con los inicios del viaje, en donde voy a mencionar 3 puntos. El primero de ellos, el viaje cambia la imagen del mundo, en donde es muy importante recordar que el viaje no solamente dejó ver nuevas perspectivas y nuevas ideas, nuevas formas de pensamiento acerca del mundo, sino que también deja ver la realidad de refiriéndome como a aspectos físicos, ya que en un principio se pensaba que la Tierra era plana, pero gracias al viaje y gracias a estas excursiones fue que se dio cuenta que el mundo no es plano, sino que es redondo. Después, como segundo punto, tenemos el viaje en el siglo de las luces, en donde vemos la visión de las personas que tenían frente al viaje, los viajeros, que es muy, muy interesante, ya que con el paso del tiempo esto cambió muy drásticamente, ya que al principio a los viajeros se les tomaba como criminales o gente que robaba o estaba escapando, así como espías y otro tipo de gente que no es de fiar. Y es muy interesante, ya que la perspectiva de la gente en este siglo frente a los viajes era que era mejor quedarse en el lugar de origen que salir a otros lados. Hasta que con la entrada del siglo XVIII se empezaron a expandir los diversos beneficios que el viaje traía,
ya que los viajes y los lugares desconocidos en cierto punto guardaban las respuestas al conocimiento y eran fuente de inspiración artística o de crítica social. También el viaje dio pauta a que se descubrieran muchísimas riquezas como terrenos, nuevos elementos y otras materias, las cuales después fueron muy importantes para distintos usos que se les dieron, pero que gracias al viaje fue que se permitió descubrir todas estas cosas. Como último punto de esta diapositiva llega el siglo XX, que es el siglo de los viajes, en donde en 1807 se empiezan a crear los primeros barcos a vapor. Y no solamente esto, sino que la comunicación y el cómo se transmitía, pues sí, justo la comunicación y el conocimiento, y empezó a ser más fluida gracias al correo y las cartas que cada vez se hacían más rápidas y permitían viajar al conocimiento de manera más rápida. También en este siglo fue que se empezaron a dar desplazamientos humanos masivos y un ejemplo claro de esto es el traslado del campo a la ciudad, ya sea debido a la revolución industrial que pasaba en ese momento, como actividades políticas, educativas y administrativas, entre otras. También se empezaron a dar creaciones de colonias y por esto, y por ende, se empezaron a dar inmigraciones, ya sea por necesidad o una forma de expandirse. ¿Para qué viajar? Bueno, dentro de todos los puntos que dije anteriormente, el conocimiento que los viajeros traían era muy importante, ya que les permitía dar a conocer una visión del mundo distinta a los que la sociedad en donde pertenecían conocían. Y justo esto también empezaron a recolectar experiencias en escritos que después, como ya lo había dicho antes, en la actualidad pasaron a ser los diarios de campo, pero que en ese momento solamente tenían un formato descriptivo. Y muy relacionado con esto, los primeros antropólogos científicos fueron los que ocupaban este conocimiento y todas estas experiencias de los viajeros para empezar a hacer los primeros estudios acerca de la desconocida, de la otredad, lo cual es muy interesante ya que a ellos se les conocía como antropólogos de escritorio, o sea, no salían a hacer prácticas de campo, lo que hoy se conoce como prácticas de campo, no salían a estudiar por ellos mismos lo desconocido, y de hecho llegaban hasta un punto en el que se les hacía de mal gusto el hecho de tener que salir y experimentar por ellos mismos lo desconocido, hasta que Adolf Bastian fue el que dio el paso y fue la excepción, ya que fue el que realizó el primer viaje, en donde hizo varias publicaciones de carácter descriptivo y algunos intentos de comparación y generalización, pero realmente sin ningún método y ni alguna corriente que lo sustentara realmente o sustentara como sus ideas. Y este punto es muy importante ya que después, con la llegada de corrientes de pensamiento como la Ilustración, que dejaba ver como prioridad la razón objetiva, empezaron a surgir otras corrientes como el romanticismo y el positivismo, el cual me voy a centrar en el positivismo, ya que esta fue la que dio el método científico y que se centraba en lo observable y en lo metódico, y que por ende va más allá del pensamiento filosófico. Con la llegada de todas estas corrientes de pensamiento como la Ilustración, el positivismo y el romanticismo, como ya había mencionado antes, y sobre todo en el positivismo, que es el que nos da el método científico, se crea la primera escuela de pensamiento antropológico, el cual es el evolucionismo. Y esta nos habla acerca de que existen características que nos hacen distintos como humanos según estas características que ahora resaltar son fisiológicas según nuestro origen o a la civilización a la que pertenecemos, civilización entre comillas, ya que por un lado están los europeos que creen que este estadio de la civilización
es la cúspide de la evolución del hombre, mientras que grupos sociales en donde no se ha tenido una evolución tecnológica tan avanzada como en la europea, están en otros estadios, el cual puede variar entre la barbarie o el salvajismo según las invenciones tecnológicas que tengan cada grupo. Y dentro de esto también se toma en cuenta distintas, como ya había mencionado, distintas características fisiológicas que llegan a ser hasta cierto punto racistas, en donde el color, hasta el color de piel tiene algo que ver en la inteligencia y la evolución del hombre, hasta llegar, según esta corriente de pensamiento, a la civilización o a la cúspide en donde se encontraban los europeos en ese momento. Algunos autores, los cuales mencionan esta idea, son Herbert Spencer, tomando las ideas de Darwin para dar justificación a la evolución de las sociedades. Y como conclusión podemos darnos cuenta de que el pensamiento del ser humano ha ido cambiando a lo largo del tiempo y con esto también ha crecido su interés por saber más acerca de nosotros mismos, tanto de manera social como es en específico de nuestra especie. Y es muy interesante cómo todo esto o más bien evolucionó gracias al viaje y gracias a este enfrentamiento con la otredad, ya que el interés del ser humano para ver nuestras diferencias fue el que empezó a crear todas estas escuelas del pensamiento, como el evolucionismo, o otras escuelas posteriormente, como el difusionismo, el particularismo histórico, el, el funcionalismo y otras más adelante, las cuales trataban justamente de dar como esta idea de cómo es que el ser humano y las sociedades han estado evolucionando y han estado en constante movimiento. Y no solamente eso, sino que cómo funcionan. Entonces podemos ver que gracias al viaje fue que se marcó el inicio de la antropología y se empezaron a observar y estudiar al ser humano y sus relaciones culturales.